por el no perjudicar también a veces a la familia, no puedes escribir tal cual. Fue el divorcio de mis padres. Política. Uf. Hay personas que en la vida encuentran libros que necesitan, pero a veces hay libros que encuentran a personas que los necesitan. Este libro encontró a su autor y lo necesitaba. Bueno, aquí estamos en un nuevo episodio de SOA Talks. Espero que los que hayáis visto hasta ahora os hayan gustado. Este episodio sería el cuarto episodio de SOA Talks y la verdad tengo muchísima ilusión de presentaros a la persona que va a estar hoy con nosotros. Una persona que, siendo tan joven, ha emprendido uno de los proyectos para mí creo más complicados artísticamente. Así que tampoco quiero hacer mucho más preámbulo, disculpad por los cascos tan grandes y porque me habría encantado hacerlo de otra forma, pero estos son los recursos que tenemos hasta ahora. Así que sin más preámbulos, aquí está Marco Vinicio Alarcón. Él es pues escritor, que además es la razón por la que te tengo aquí, porque algo que me parece tan difícil, a mí me encanta la escritura y no he tenido la oportunidad de hacer nada por mi cuenta. Me habría encantado, la verdad, pero y bueno, a lo mejor algún día llega, uno nunca sabe. ¿Quién sabe? Pero es algo que me tenía hoy, pero quería empezar por otra cosa. Yo te conocí en Madrid y vi que ahora estás en Ecuador y mi pregunta era, ¿qué te llevó a estar ahora mismo allí? Bueno, en primer lugar, saludos a todos los que nos están viendo, pues espero que tengas muchos éxitos también con este canal que seguramente te va a ir muy bien, estoy seguro. Muchísimas gracias. Y bueno, respondiendo a lo que me has dicho, es un poco complicado porque primero fue por estudios, pongámoslo así como por general, fue por estudios. Yo estoy siguiendo educación básica para profesor. Vale. Y en principio lo iba a seguir en España, pero hay momentos en tu vida que yo creo que de repente hay cambios drásticos. Sí. Yo me vine solo, toda mi familia está en España. Yo estoy aquí solo. Wow. ¿Por qué? Porque yo creo que siempre he tenido ese de querer poner un granito de arena en algunos sitios donde es necesario. Y Sí. yo creo que en Ecuador la educación hace muchísima falta. Sí. Muchísima falta, y entonces fue ese ímpetu de probar a ver, y ya llevo pues casi como 3 años. Wow, 3 años ya en Ecuador. ¿Tú solo? Yo solo. Wow, eso es bastante interesante. Luego entraremos en el tema de la escritura, pero esto me interesa bastante. Cuando llegaste, ¿cuál es tu primera impresión? Porque tú has crecido en España o creciste en Ecuador. No, yo crecí en España. O sea, he vivido 18 años de mi vida en España. Wow. ¿Y cómo es ese cambio cuando llegas? Cuando yo recién llegué aquí fue por vacaciones, no fue para quedarme. Oh, Con toda wow. mi familia. Vine de vacaciones y no me gustó, te voy a decir la verdad, no me gustó la forma en cómo actúa aquí el Ministerio de Educación. Vale. O sea, tampoco hay que ser un poco sinceros. Entonces, la primera impresión no fue buena. Claro. Pero sí es verdad que el hecho de que la impresión no fue buena fue el hecho de decir, yo podría cambiarlo. Claro. O sea, yo podría hacer algo mejor, ¿no? Sí. Entonces, claro, estuvimos un mes con mi familia, ¿Sí? llegar a España y decirles a mis padres, creo que quiero irme allí y cambiar de alguna manera, o poner mi granito de arena en Ecuador. Sí. Y todos se quedaron con, ¿cómo? 2 meses después ya regresé a Ecuador, a matricularme en la universidad. Wow. O sea, fue todo súper rápido. No, me imagino, o sea, no me imagino cómo tiene que ser ese cambio tan drástico. O sea, bueno, yo hice un cambio parecido aquí en España, pero es eso, es dentro del mismo país. Pero encontrarte de repente solo en un nuevo país, ¿cómo afrontas tus primeros meses solo? O sea, me imagino que aquí eso, vivías con tus papás, entonces, ¿cómo es de repente llegar y independizarte, estar solo, tener que hacerte cargo tú de todo? A ver, es difícil, es muy difícil. Sobre todo los primeros meses, como tú bien dices. Te sientes, o sea, como que de alguna manera siempre estabas teniendo apoyo desde tus padres, de mis hermanos. Por ejemplo, yo con mis hermanos Claro. nos hemos llevado súper bien siempre. Para todo hemos estado, mi hermano sobre todo, detrás siempre. Y claro, llegas aquí, no tienes a nadie, no conoces a nadie. Y claro, lo que intentas es meterte en tantas cosas que no tengas tiempo para pensar. Claro.
porque si tú de repente tienes demasiado tiempo para pensar, incluso yo creo que a veces hay gente, ¿no? Que se puede llegar a deprimir. Yo en mi caso sí me llené a hacer cosas. Claro. De hecho, la escritura, de ahí la escritura fue una de ellas. O sea, el proyecto nace a través de haberte movido. Fue una forma de desahogo, como así decirlo. Pues la verdad que Claro. sí. Qué Fue una fuerte. forma de desahogo súper grande. Entonces, sí, de ahí empezó el proyecto. Un proyecto que nunca pensé que iba a publicar, porque fue como cuando tú te aburres y dices, voy a pintar, o no sé, voy a escribir algo. O Sí, sea, como pensamientos. Entonces fue ese momento en plan de, no sé, había momentos que no podía llenarme tanto de cosas, entonces sí. dije, pues voy a desahogarme escribiendo, voy a escribir. Yo cuando recién llegué aquí, eh, vine con mis abuelos porque a ellos no les cuidaba a nadie, mi abuelo tenía Alzheimer Vale. Wow. y él me contaba historias así, siempre repetidas, las mismas, porque no recordaba más. Sí, Entonces yo por desahogo dije, voy a escribir algo sobre ese tema, sobre el Alzheimer. Y de eso trata el libro, de ese es el tema principal del libro. claro. Me lo dejas el balón botando, ¿no? El balón botando. Eh, para que no me olvides. Qué gran Para que no. título y más sabiendo ahora la historia. Eh, ¿Cómo es escribir de algo tan personal? Porque cuando un familiar está pasando un momento tan duro, normalmente los que más lo viven son justo los familiares, ¿no? En este caso tú y... ¿Cómo se siente escribir de un tema tan personal? ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, el libro está basado en las vivencias de mi abuelo, pero Mm, obviamente por el no perjudicar también a veces a la familia, no puedes escribir tal cual pasó. sí, Entonces, la mayor parte del libro es como ya invención, ¿no? O sea, la primera parte empezó, o sea, el libro quiere basarse en lo que es el tema, lo que te dije, sí, pero las historias que va viviendo el personaje son ya pues de invención invención. personal, exactamente, para no meter tampoco tanto cosas familiares porque luego puede haber problemas. Sí, Eso sí. también tienes que tenerlo claro. Pero sí es verdad que cuando yo empecé a escribirlo, me costaba mucho y a veces tenía que borrar hasta 2 páginas que había escrito, tenía que borrarlas y volver a Wow. empezar. Y a veces quería dejarlo, decía, o sea, a veces uno también ya como que se, se ofusca o algo así, ¿no? Pues Sí. como que ya le haga mejor no escribo. De hecho, a veces pasaba un mes que no escribía. Wow. De hecho, yo tardé en escribirlo y eso que no es un libro muy grande, pero tardé en escribirlo casi más o menos un año y medio. Año y medio para escribir el libro. Un año Uf, y medio. es que es bastante tiempo. Ujú. Em, con el tema del libro y sobre todo del Alzheimer, em, como te digo, me causa mucha curiosidad ese título, para que no me olvides. Mucha, Y... fíjate que mucha gente Sí, cuando no sabe de qué se trata me dice, para que no me olvides, suena un poco romanticón, así muy empalagoso, sí. entonces como que ya a lo mejor hasta muy visto, ¿no? En plan de para que no me olvides, dice, hasta mi novia me dice, está escribiendo mensajes en WhatsApp, ¿no? Ya. He Sí, escrito sí. este texto para que no me olvides. Sí, claro. Claro. Entonces Pero cuando no, dice, no, la vuelta que le das a una frase tan cotidiana me parece algo muy bonito. Me parece algo muy bonito, como te digo, sobre todo por el tema del que trata. Yendo un poquito más profundo, ¿cómo entonces ha sido el proceso de publicarlo? Porque me dices que tardas un año y medio en escribirlo. ¿Cómo fue el proceso para publicarlo? bueno, a ver, yo tardé un poco más de lo normal porque en el transcurso y de escribirlo Sí. fallece mi abuelo. Wow. Entonces fue como que, eso ya te digo, pasé mucho tiempo que no escribí nada porque era como escribir algo y me recordaba a él y pues a uno le entra la nostalgia. Claro. Y lo peor es que cuando fallece mi abuelo, yo estuve todo ese tiempo aquí con él. Mm. Yo me fui de vacaciones a España, Sí. estuve 2 meses y un mes antes de regresar, no, creo que faltaban 15 días antes de regresar, fallece y no puedo estar en el momento que él fallece. Entonces fue súper duro para mí porque, no sé, o sea, yo cuando estaba aquí, él estaba, o sea, pese a que tenía Alzheimer, de salud estaba bien, Sí. pero ellos siempre han estado sinceramente pues solos, o sea, es complicado, pues la familia pues vive lejos, entonces se han cuidado el uno del otro, mi abuelo Claro. tanto como mi abuelo, entonces fue difícil, pero
pero eso. Bueno, y luego con respecto a lo de la editorial, más complicado porque es la primera vez. Cuando es la primera vez, yo creo que siempre es complicado. Entonces, en las editoriales, por ejemplo en España, porque la editorial es española, Sí, es Letram. El problema es que ahí ellos tienen sus ya escritores personales que revisan, son 5, sí, revisan el libro a ver si tiene posibilidad de venta, si ya, no tiene claro, tantos errores y todo eso. Y si es que te lo aceptan, entonces empieza el transcurso, te dicen que hay diferentes formas de publicar el libro. Y ahí te dan un planning, entonces si tú eliges el que más te convenga, sobre todo económicamente también, porque tienes que meterle dinero al principio y tienes que meterle dinero para poder publicarlo. claro. Sí, es diferente Entonces, cuando ya tienes un nombre, me imagino, que ya todo sale más rodado, porque pues ya las editoriales van a ir a buscarte para que publiques con sí, ellos. Claro. exactamente. Entonces, Eh, como primera vez tienen que hacerte conocer, como que tienes que claro. hacerte conocer. Ujú. ¿Cuánto aproximadamente estábamos hablando que cuesta publicar un libro por primera vez? Bueno, verás, yo la primera, lo que pasa es que verás, es por ejemplo cuando tú quieres publicar el libro, te dicen cuántos libros a ti quieres que te lleguen como tal a tu casa. Sí, Porque eso suele ser más para tus amigos, familiares, que tú puedas empezar desde ahí, empezar dándote a conocer. sí, Entonces empieza desde 100 libros hasta a lo mejor 300. sí. Ya, yo por ejemplo en mi caso, yo elegí los 300 libros y me salió como 1.000 euros, casi como 1.000 euros. Es una buena inversión inicial. Ujú. Entonces, pero claro, tienes que tener en cuenta que los derechos de autor son tuyos. Claro. Hay otras editoriales en los que a lo mejor te dice mucho menos, pero a lo mejor sale tu nombre y los derechos de autor ya no son tuyos. Mhm. Pagas tú tus derechos de autor como tal. Claro, sí. Entonces también de ahí va un poco todo eso. Ujú. Claro, sí, ellos al final se encargan de lo que sería la edición del libro, imprimirlo, pero el libro queda tuyo, que yo creo que es lo importante, Claro. sobre todo cuando se hace algo a nivel artístico, los derechos de autor importan mucho, porque luego Sí, sí. vemos tantos casos de gente como Don Omar mismo, que siendo un cantante tan famoso, estuvo muy mal de dinero justo por un tema de derechos de autor, por un contrato mal firmado, etcétera. Entonces, es O importante. más joven, Paulo Londra también le pasó creo que lo mismo, ¿no? Sí, sí, hace poco volvió a la música justo cuando ya expiraba ese contrato tan complicado que él tenía. Eh, pues con el tema de lo de escribir, como te digo, a mí me gusta mucho la escritura. Me gustaría saber cómo fue ese proceso creativo de escribir el libro. Como tú ya más o menos nos has contado, la primera parte se inspira en lo que ha sido esas vivencias que tu abuelo te ha ido contando, pero luego empieza la invención. Cuando empieza la invención, ¿cómo lo haces? O sea, ¿tienes algo ya sistematizado o es más algo que te nace? Verás, yo le voy a dar como consejo a las personas que quieran escribir, Ok, incluyéndote, ¿no? sí, por favor. Si es que tiene, si es que tienes ese ímpetu de querer escribir, lo primero es no lo dejes. Aunque tú a lo mejor hoy estés inspirado y escribas 4 páginas, 5 páginas, y luego una semana que no es al que escribes a lo mejor una, no lo dejes. O sea, no lo dejes, aunque sea ponte un recordatorio, como cuando estabas en el colegio o en la universidad, que te tienes que poner 3 recordatorios para el trabajo de matemáticas que te toca presentar. Sí, Pues, y así, igual con la escritura. Entonces, tienes que saber, tienes que tener claro más bien que muchas veces vas a releer algunas cosas que tienes escrito y te va a tocar borrar. ¿Por qué? Porque ya tienes en la cabeza otra cosa. hmm, sí, sí, sí. Y no te va a cuadrar con lo que quieres seguir escribiendo. Hmm, Yo hasta el final, hasta cuando terminé el libro, tuve que cambiar cosas del principio para que cuadraran con las del final. ya, claro. Entonces, nunca pierdan ese entusiasmo, ese de decir, aunque tarde lo que tenga que tardar, pero póngase un objetivo. A mí me funcionó. Por ejemplo, yo dije, voy a poner un objetivo de 100 páginas. Eso es muy bueno, ¿por qué? Porque tú dices, llevo 59, es que ya no me queda nada, voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir. Claro, Y ya cuando tiene las 100 páginas dices, ¿qué más da 30 más? Y así. claro, 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 claro. ¿Cuántas páginas tiene tu libro? Mi libro tiene, mira, te lo voy a decir ahorita mismo porque lo tengo aquí a mano, Sí, así 100, además aprovechamos ya para mostrarlo. 142 páginas. 142 páginas, wow. Tiene 142 páginas. Si, Entonces, si quieres aprovechamos para hacer el momento spam, ya que más o menos ya se vio el libro. Si quieres enseñarlo y así, para que todos lo sepan, acá debajo van a estar las redes sociales de Marco para que lo puedan contactar y las personas que quieran leer el libro
Que la verdad, yo ya lo tenemos encargado con Cele el libro, ya te escribió ella. Y la verdad me resulta súper interesante. Justo me gusta que lo hayamos aclarado lo del tema del título, por lo que tú dices. Seguramente yo cuando vi el título por primera vez, yo dije, ay, bueno, una historia de amor. Igual, o sea, igual que lo que tú contaste, lo típico. Y sabiendo el trasfondo del libro, entonces me da muchísimas más ganas de leerlo, porque creo que es una historia mucho más real y que se ha contado mucho menos. O sea, es algo de lo que se ha escrito menos. Entonces creo que va a ser mucho más real. Voy a tener muchas más ganas de leerlo. Entonces, si quieres, lo enseñamos para que la gente lo vea y así le dejamos un poquito Bueno, de ganas de verlo. me dices si se puede ver, si no le quito el fondo, ¿ya? Sí. A No, no se ver, puede ver el fondo. a ver, ahí para que no me olvides. Pues, Increíble. Lo que sería los dibujos y todo los elegiste tú también, fue algo de la editorial. sí. Bien, los dibujos los eliges tú igual. Los dibujos, las ilustraciones en este caso, las Sí, ilustraciones, la editorial te da dos opciones. sí, O tú puedes buscar un ilustrador. A lo mejor sí, imagínate que tienes un amigo de la universidad que es ilustrador. sí, La editorial igual sin ningún costo, eso sí es verdad, sin ningún costo, te lo pone como portada. Si es que tú dices, mira, tengo un amigo que me hizo esta ilustración, me gustaría que el título fuera así y aquí va la ilustración. La sí, editorial no te cobra nada y te lo pone. En caso de que a ti te cueste un poco más encontrar eso, porque sí es verdad que si no tienes amistades, un ilustrador también te cobra sí, por claro, una por la imagen de una portada y por el hecho de que tú tienes que pagar no solo la imagen, sino los derechos de autor de esa imagen, claro. porque vas a utilizarla no solo en un libro, sino en libros, en publicidad, en muchas cosas. Entonces, yo averiguando si costaba así por particular, más o menos casi te quieren cobrar como unos 350, 400 por una imagen, o sea, por la ilustración que tú se pone en tu libro. Sí. Entonces, sí es Claro, un poco costoso, ¿no? tiene su coste, tiene su coste. Pero Eh, tú, disculpa, pero tú al pagar lo de la editorial, tú sí, tienes tus derechos también porque te dan un banco de imágenes. La editorial tiene banco de imágenes sin derechos de autor vale. y te dan a elegir tres. Y de esas tres tú puedes unificarlas y ellos hacen algo nuevo. De esas tres imágenes que tú eliges en el banco de imágenes. Claro. Entonces, también puede funcionar eso. No, la verdad que interesante. Dijiste que la editorial es de aquí, de española. O sea, que sobre Ujú. todo, más que nada porque ahora la mayoría de la gente que me ve es de aquí de España, entonces tal vez haya gente que esté interesada. Sé que además hay un par de personas que me ven que les gusta mucho el mundo de la escritura y para que también ellos vayan cogiendo y apuntando ciertos nombres o ciertas cosas para que lo tengan en cuenta. Volviendo al ámbito personal. Está estudiando ciencias de la educación básica. Ujú. Eh, ¿Cómo te nace esas ganas? Porque hay mucha gente que a los niños no les gusta trabajar con niños. Entonces, ¿cuándo te nacen o cómo te nacen esas ganas de querer trabajar con niños? De querer trabajar con la educación, de formar parte de esa formación. Claro. A ver, esa pregunta es complicada porque cuando uno es pequeño siempre tiene varias opciones. Sí, Cuando uno es pequeño. Luego uno ya entra a la ESO y ya tiene a lo mejor una sola opción, pero al final nunca termina haciendo eso. ¿Por qué? sí. Porque dices a lo mejor, me gustaría, yo qué sé, algo como doctor, pero luego ya llegas a bachillerato y te das cuenta que es la física y química, la biología, todo el tema que hay, y dices, quita, quita. Sí. Bueno, en cambio, en mi caso, yo siempre, bueno, al menos es lo que me han dicho, ¿no? Que a lo mejor me han mentido, pero no lo sé. Pero siempre he tenido ese don de enseñar. Me ha gustado mucho enseñar. Y se me dan bien los niños, entonces, pues la verdad que yo, por ejemplo, yo he sido catequista. Yo he Sí. sido Ah, catequista, mira. empecé por ahí, luego me saqué lo de monitor de ese tiempo libre, también estuve trabajando de monitor. Y luego, pues, lo de ciencias de educación básica surgió por el hecho de cuando vine aquí y vi el tipo de educación que había, dije, yo creo que hay otras metodologías para poder enseñar a un niño y que te preste más atención, que esté pendiente, que le pueda quedar más conocimiento del que hay ahora, ¿no? Claro. Entonces, de ahí surgió más o menos un poco todo. ¿Y cuánto llevas 3 años allí? ¿Cuánto te falta por terminar? Ya me faltan 4 semestres, que estamos hablando, cada semestre 5 meses, más o menos 2 años, más o menos me falta Unos ya. 2 años para...
para Son terminar. 9 semestres una carrera. Ok, con el tema de la educación básica, entonces, ¿hasta qué grado, o sea, hasta qué curso tú estás capacitado para enseñar? Bueno, en principio hasta cuarto de la ESO, que sería ya en España. Ok, Cuarto de la ESO. no, entonces en realidad, o sea, yo Eh, imaginaba algo como educación básica, como si solamente fuera la primaria o algo así. Sí, bueno, lo que pasa es que tú también luego puedes seguir una maestría y te Mm, especificas en una sola asignatura. Porque yo ahora, por ejemplo, ahorita podría dar matemáticas, lenguaje, naturales y sociales. ok, Si luego yo en la maestría me especifico en una, incluso ya pues estar en la universidad también, ¿sabes? claro. Depende de lo que... ujú. Y la pregunta es obvia, ya que te gusta escribir, ¿crees que te vas a especializar en lengua española? Aunque me gusta escribir, fíjate que siempre me ha gustado un poco más las matemáticas. Ah, wow. Mira, Sí, es sí. interesante. Sí, no sé, o sea, siempre me han gustado un poco más las matemáticas y siempre he dicho, me gustaría ser profesor de matemáticas, para los mayores, que a veces somos muy cabezotas Sí, y nos cuesta más que nos entre los números. Entonces dije, claro. pues yo podría enseñar de una forma que aunque no son niños, seguramente les es más fácil recordar las fórmulas, porque matemáticas es también recordar fórmulas y Sí, todo sí, eso. por supuesto. Y que yo creo que está muy conectado. Mira, yo recuerdo cuando yo cursaba tercero de la ESO, Ujú. en mi instituto abrieron un programa que se llamaba Enriquecimiento Curricular. A mí me Ya. encantó estar en él, sí es cierto que, pues bueno, era una mala época, eran malas juntas y prefería estar con mis amigos que quedarme en ese curso. La verdad, a día de hoy me repito porque yo creo que lo pude haber aprovechado mucho más. Ujú. Básicamente era como que te daban, para las personas que iban muy bien en una asignatura, le daban la asignatura de otra forma que fuera mucho más atractiva. Y recuerdo mucho la clase de matemáticas que al profesor le encantaba leer, Ujú. le encantaba todo lo que era la literatura y nos enfocaba mucho las clases desde la literatura también hacia las matemáticas. La verdad fue increíble. Justo ahora que estaba charlando contigo, digo, puede ser una muy buena opción tal vez Sí, poder sí, hacer sí. algo así. Como llevas esa idea de un cambio educacional, Ujú. creo que siempre hay métodos que se pueden implementar que son buenísimos. Es más, hablando de lo del tema de las matemáticas, recuerdo una clase, fue increíble. Es que nunca se me va a olvidar. Trajo un cubo de Rubik ¿Ya? y nos dijo si éramos capaces de darle una ecuación matemática a los movimientos Ah, del cubo para poder resolverlo a través de ecuaciones matemáticas. Luego nos explicó mm, que ya existían, pero quería ver si nosotros éramos capaces. Me pareció increíble, o sea, cosas como esas creo sí, sí. que hacen mucha falta y sobre todo hablando Sí, con el sí. tema de la educación. Eh, Ujú. claro, una persona que quiere ser profesor, me viene la pregunta de, ¿eras bueno estudiando? Sinceramente, no, no era buen estudiante. A ver, es como tú dijiste antes, uno tiene sus etapas, ¿no? A veces con las Claro. malas juntas, con todo. ¿Cuál es el problema? Uf, en mi caso fue algo un poco más, bueno, yo lo voy a decir así, voy a tener aquí como hacer confesiones de, de sopa. Ya tengo el clip, ya tengo el clip hecho. Bueno, en mi caso fue el divorcio de mis padres. Ok, Cuando se divorciaron mis padres fue como, yo tenía 15 años, imagínate, 15 años, la edad del burro, que se divorcian tus padres. claro. Yo también me arrepiento muchas veces, o sea, porque yo, por ejemplo, hasta tercero de la ESO siempre, yo creo que a lo mejor, incluso hasta en ciencias sociales, saqué la matrícula de honor. Nunca Wow. había suspendido una sola asignatura. Llegó a cuarto de la ESO y fue suspender 6 de una, que nunca había suspendido, nunca en mi vida. Claro, no, pero es que es Y, una situación muy dura. pero, entonces de ahí sí me costó, sinceramente hasta terminar bachillerato me costó mucho levantar cabeza. Entonces por eso chicos, chicas, a los jóvenes que están ahora, está bien que les dé sus bajones, todo el mundo tiene derecho a sentirse mal, pero intenten separar las cosas, el estudio, los sentimientos, aunque a veces es muy difícil, pero no se dejen porque luego levantar cabeza es muy complicado. Ujú. Sí, totalmente. Con, con estos temas, es que claro, es meterme en un terreno muy personal. A veces esto de hacer entrevistas, te juro que me cuesta mucho, ya me ha pasado en otras. Cuando tienes que tocar ciertas fibras sensibles, a mí me da cosa, porque no sé cómo puede llegar a pasar.
¿Cuál de estas dos experiencias tan duras que me has contado crees que ha sido la que más duro te ha dado? ¿La muerte de tu abuelo o el separarse de tus padres? Verás, yo creo que en las dos hubo aprendizajes, que es muy bueno también. Sí, por supuesto. Pero duro como sentido de que mi vida cambió full fue el divorcio de mis padres. Porque con el divorcio de mis padres, te digo, o sea, de hecho mucha familia es como que hasta incluso te dice, no sé si te ha pasado, pero hay veces que hay familia que siempre ha sido el niño que todo lo hace bien, que todo que Sí, tal. La fastidia ya es, ya ves como él también, lo que sí, sea, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Siempre está la típica tía metida por ahí que le gusta. incluso hasta con lo del libro, te prometo que con lo del libro había gente que cuando yo decía, voy a publicar un libro, me decía, yo también puedo publicar un libro, puedo ir a escribir un par de hojas, me voy aquí al ciber, saco copias, le hago esas grapas así y ya tengo el libro. Y yo era como, No tienen ni idea. No tienen ni idea de lo que por favor, cuesta. señor. Sí, claro, entonces como, sí te da como, sí te da como hasta sentimiento el hecho de que haya gente que no te apoya. Claro. Pero Pero yo por lo menos desde mi punto de vista he visto bastante apoyo. Sí es cierto que tal vez no de tu familia, pero sí de los amigos y familia cercana que conozco, he visto mucho apoyo. Yo creo que eso es vital cuando estás en un proceso de este calibre, ¿no? sí, sí. Y sobre todo con sucesos tan duros en tu vida, en ese transcurso, creo que tiene que ser vital. Con el tema que hablabas ahora de sobre todo para los jóvenes, que además, bueno, en realidad no sé muy bien cuál es mi público hasta ahora, como estoy empezando, pues todo está muy en el aire, pero siempre me gusta dejar tal vez algún tipo de enseñanza para ellos y hoy en día hay muchas personas que crecen con padres separados. Mi propia mujer tiene a sus papás separados. Eh, ¿Qué crees tú que puede ser algo? ¿Cuál podría ser un consejo para ellos justo cuando estás en un momento tan duro de tu vida, que es tan fácil irte hacia malos caminos o despistarte de lo que es realmente importante en tu vida? ¿Cuál crees que puede ser un buen consejo para una persona que está pasando una situación así? Bueno, yo creo que antes que nada no te pongas a favor ni de tu papá ni de tu mamá. Mm, Sé neutral, al final son tus padres, ámalos si quieres los a los dos. Así como tú quieres ser feliz, ellos también quieren ser felices. claro. Entonces, no seamos egoístas, chicos. No seamos egoístas y sí es verdad que a veces uno no tiene la madurez suficiente como para pensar esto, ¿no? Pero para eso están en todas estas redes sociales y todo esto, para que de alguna manera lo escuchemos y ya tengamos al menos en la mente en plan de, pues sí, a lo mejor tiene un poco de razón y actuemos diferente, ¿no? Sí, Entonces, simplemente desahoguémonos no en el alcohol, no en que tampoco digo que esté súper mal salir de fiesta, no, al contrario, está bien, pero siempre de una forma responsable. claro. Puedes desahogarte yéndote a bailar, puedes desahogando escribiéndote, pintando, jugando fútbol, hay muchas maneras, pero a veces nosotros nos vamos por las más fáciles y más feas de alguna manera. Sí, las menos buenas. Eso. Sí, suele ser algo muy común. Otra pregunta que esa sí la tengo apuntada, quiero, porque la verdad casi todas las que te estoy mandando son las que se me van ocurriendo, Interesado. pero esta sí la tengo apuntada. ¿Tienes pensado escribir algún otro libro? A ver, cuando terminé de escribir yo a mucha gente dije que no, pero te voy a ser sincero, una vez que tú haces algo por primera vez, en la cabeza siempre como que ya de repente, como que ya has hecho tanto esfuerzo que ya la cabeza está acostumbrada y ¿Quieres quiere seguir? seguir trabajando, exactamente. Entonces, no te voy a mentir que a veces en la universidad, de hecho se lo comento a profesores, de repente se me ocurre algo y estoy así, capaz a lo mejor un poco distrayéndome de clases que no debería, pero ya a lo mejor ya he escrito una hoja y claro, lo vuelvo a releer y digo, joder, está genial, ¿no? Y a lo mejor, quién sabe, no voy a decir ni que sí ni que no, pero Sí, capaz, lo dejamos en un tal vez. Vamos a dejarlo estén en pendientes un... en las redes sociales que capaz, quién sabe, a lo mejor ahí. Ahí, exacto. Como ya he dicho, las voy a dejar por abajo y así ustedes pueden estar siguiendo el trabajo y sobre todo pueden contactar para este libro que estoy seguro que será brutal. Esto no cabe duda. Entonces, como ya hemos dicho, dejamos la puerta abierta aún quizás. Y volviendo al ámbito de la educación, que es un ámbito que me gusta mucho. Hasta ahora, ¿cuáles son
O sea, tú sabes que hoy en día hay como muchas vertientes de la educación, muchas formas de tratar la educación. ¿Tienes alguna preferida o tienes alguna que te guste más o algún sistema educativo que te guste más y sobre todo el por qué? Miras, aquí en Ecuador yo creo que no es como que tal una metodología que me guste más. Yo creo que literalmente aquí el currículo educativo hay que cambiarlo Ok. totalmente. O sea, a nivel de En- currículum completamente. ya, o sea, sí, de hecho ya desde arriba, o sea, del nivel de currículo, porque las cosas van mal desde el ministerio, o sea, no puedes tú exigir algo cuando ni siquiera el propio gobierno puede darte el material necesario como para tenerlo. En Claro. España, por ejemplo, no sé, ya vemos, casi yo creo que en todos los colegios tienen pizarras digitales ya, ¿no? Yo creo que Yo creo sí. que Bueno, en el mío había desde casi siempre, lo que pasa es que los sí. profesores no sabían utilizarlas. Eso también hay que, a los profesores, no solamente, bueno, ya soy profesor, ya dejo de estudiar. Siendo profesor también tienes que seguir preparándote, o sea, porque los tiempos cambian. Aquí, con decirte que en las universidades, incluso hay algunas universidades que todavía están con el pizarrón, con la tiza blanca, con Sí, eso te digo todo. Entonces, ¿cómo quieres cambiarte una educación si no es capaz tampoco ni el gobierno de ayudar a las universidades públicas o colegios claro. públicos? Sí, sí, sí. Entonces, desde el currículum, yo creo que habría que cambiarlo desde el currículum. Mm. Y con lo de la escritura, yo quería decir algo, porque, por ejemplo, Sí. es muy complicado cuando eres de otro país publicar. Hay personas que tienen incluso ya hecho su libro y no han publicado porque por miedo, por el hecho de... Sí es verdad que ya no existe mucho lo que es el racismo, pero a veces, por ejemplo, yo lo he notado en muchos aspectos, en algunas partes donde dicen, sobre todo aquí, fíjate que estoy en mi propio país y a veces en tu propio país a veces son racistas en el sentido de que un ecuatoriano tan joven que haya publicado, o sea, un comentario así es como, ¿qué más da que sea ecuatoriano, que Sí, sea que chino, incluso que sea... se puede llegar a ser racista con la propia raza de uno. Sí, exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué más da que sea peruano, brasileño y de igual a edad? O sea, más bien apoyar a esa gente que quiere Claro. escribir. Sí, No sí, esos sí. comentarios de un ecuatoriano tan joven publicando un libro, o sea, incluso como con la duda en el aire. Y te digo que me lo ha pasado más de una vez, entonces Ah, no, me imagino. hay que cambiar ese pensamiento mucho, mucho. ¿Sabes qué pasa? Que no estamos, en general la sociedad no está acostumbrada a que una persona joven haga algo de impacto. Ujú. Había algo que hablaba el otro día, no sé si es así, lo siento si te meto en berenjenales. Bueno, aquí, sobre todo las dos últimas preguntas de este canal suelen ser un poquito... son las que yo llamo las preguntas conflictivas, de las que nadie les suele gustar hablar. Estas van a ser todavía más tranquilas un poquito. Con este tema yo a veces noto un poco de envidia. Y no envidia del joven, noto mucha envidia de la persona adulta que todavía no ha conseguido hacer algo de impacto y ve que alguien está haciendo algo de impacto. No sé si tú notas lo mismo. Sí, lo que pasa es que lo que tú dices es un tema complicado más que nada porque luego vienen los comentarios, ay, mira lo que ha hecho en el video. Sí, sí, sí. Son temas que uno dice, si digo algo que la líe, entonces ya. Sí, es complicado. Yo sé que son temas Sí, complicados de hablar. Por eso yo además las dos pero preguntas últimas que te voy a hacer las voy a dejar en, si quieres contestar, contesta y si no, hablamos de otra cosa, no pasa ya, nada. igual tantas críticas, no creo que un par de más me haga efecto. Miras, la envidia es muy mala, primero. Totalmente. Pero yo voy a ser sincero en el sentido de que las personas adultas, sobre todo por ejemplo los que son profesores, en mi universidad tengo. El rector de mi universidad dice, o sea, él lo pone así como tal, dice, a veces me da un poco de cosas, ¿no? Pero a sus propios docentes Sí, que están saliendo a la maestría, porque para hacer una maestría creo que tienes que escribir una tesis más larga, como que a pesar de la universidad, tienes que escribir una tesis más larga, casi como un libro. vale, ok. Entonces, claro, a ellos les dice delante mío y luego, claro, te miran así y este que se ha creído, pues como tú dices, con celos, ¿no? Sí, Entonces él les dice, ustedes que ya son profesores con 60 años y no son capaces de escribir una tesis de 50 páginas y un chico aquí de 26 escribiendo una de 139. Y, o sea, primero, a ver, un halago, a ver, me imagino que lo hace como un halago, pero luego el resto ya es como sí. que vamos Sí, a hacerle la vida imposible para que vea que si te hacen la vida imposible. claro, eso es que hay algo que yo creo que a veces tenemos que tener muy en cuenta y es que eh, esto me lo dijo una vez alguien a quien aprecio mucho y es un consejo que me gustó que me lo dice porque me dijo, el clavo que más golpes se lleva es el que sobresale.
Es duro pensarlo así, pero me ha ayudado mucho en la vida cuando he estado recibiendo muchos golpes a mi persona. He dicho, algo tengo que estar haciendo muy bien para recibir tantos, porque el martillo no va al clavo que ya está bien hundido, sino Fíjate que va al nunca que lo había, sobresale. nunca lo había pensado de esa forma, ¿eh? Nunca lo había pensado, pero sí tiene razón, toda la Yo, razón del mundo. yo lo agradecí muchísimo cuando esta persona me lo dijo, porque de verdad me cambió la vida. Estaba en un momento muy duro en el que había hecho grandes cambios en mi vida que no por todo mi entorno estaban siendo bien aceptados. Y gracias a ese pequeño comentario fui capaz como de aprender a sobrellevar un poquito mejor estas situaciones, porque yo sobre todo lo que a mí me ponía mal era no entender el porqué de esta situación. Y cuando esta persona me lo dice tan claramente, como que pude comprenderlo mucho mejor. Vamos a ir ya casi entrando a las preguntas conflictivas. Bueno, vamos a hacer la primera, que sé que para ti no es muy conflictiva, y porque ya lo has dicho antes, eras catequista. Ujú. De las dos preguntas complicadas, la primera es religión. La Eh, católica. sí. Pero más que a qué religión perteneces, es, Ujú. bueno, por ejemplo, ya me lo has dicho, ¿no? Al ser católico crees en Dios, pero me interesa más cómo ves tú a Dios. Uf. Sé que es un poco complicado. Verás, yo creo que yo personalmente siempre he creído en Dios. De hecho, Ok. mucha gente dice, mi familia me llevó a hacer la comunión, me llevó a hacer la confirmación, incluso obligado. Al Wow. contrario, yo en mi caso fue, mis padres tuvieron problemas y yo salí de mi casa, me fui de casa. Wow. Yo me escapé de casa y pues, a ver, lloré, no voy a mentir, lloré y pues me encontré con la iglesia, entré, me senté y el padre se acercó y habló conmigo y me dijo, ¿sabes qué? El domingo vente, ayúdame y seguimos hablando. Cuando me dijo ayúdame, yo no sabía para qué. Entonces yo mis padres el domingo les despierto, les digo, ¿saben qué? Me voy a misa. Chao. Estaba entre dormidos, yo estaba bien. Me fui a misa Una pregunta, ¿qué edad y tenías? 8 años. Wow. Me fui a misa y me hizo monaguillo. Primero fui monaguillo. Y, y claro, yo regresé a mi casa y resulta que mis padres han llamado hasta la policía porque no sabía dónde estaba. Cuando les he dicho que me voy a misa, ellos ni se han enterado. Simplemente se han levantado y me vieron que ya no estaba en la casa. Sí, yo creo que a lo mejor ellos dijeron lo soñamos o algo. Y desde ahí más bien yo acerqué a mi familia a la iglesia. Ah, wow. Yo siempre he creído que los milagros no es que uno pide un milagro y ya, sino los milagros a veces los hacemos nosotros mismos. Cuando tú ayudas a alguien, cuando tú haces algo bueno por otra persona. De hecho, por eso tampoco estoy en contra de las otras religiones. Si tú, da igual en la religión que estés, si tú lo haces por amor a otras personas, las cosas que haces lo haces para un servicio, amigo, yo creo que el cielo ganó para cualquiera que haga eso. Mira, me parece súper interesante eso que acabas de decir. Ahí me abriste un par de vías. Luego voy a ir tomando cada una de ellas. Espero acordarme de verdad. Voy a tomar primero la de las religiones. Es algo que me parece muy interesante porque justo lo hablaba en el primer capítulo. Lo hablábamos con el primer invitado. Él cree en Dios, pero no cree en la religión, justo porque ha vivido la religión desde una forma tal vez bastante dura. Un poco más dura. Sí, una forma en la que se criticaba mucho a otras religiones. Lo típico de esta es la verdadera, todas las demás están equivocadas. Y me parece interesante lo que tú dices. Me parece interesante también al punto al que estamos llegando en este canal, que sin quererlo ya varias personas van encaminadas hacia lo mismo. Había algo muy interesante que decía una monja, creo que es del siglo XV, se llamaba María Teresa, y es un poema que a mí me encanta. No me los entero, ojalá me lo supiera, pero dice: no me mueve mi Dios para quererte, ni el cielo que me tienes prometido, ni aun el infierno tan temido para dejar por ello de ofenderte. Yo siempre he dicho que en esto se resume el cristianismo y se debería resumir el creer en Dios. Y creo que esto es lo importante de lo que tú y el otro invitado estuvieron hablando. Y es que realmente no estamos pensando en si nosotros estamos en lo correcto y otros están en lo equivocado y entonces yo me la estoy ganando más que otro. Porque volvemos al tema de la envidia. Sino que yo me lo estoy ganando, pero simplemente porque quiero a Dios. Y entonces a esto voy a otra vía de la que quería hablarte. Con el tema de la iglesia,
¿Cómo es empezar a ir tan pequeño desde la iglesia? Yo, por ejemplo, nunca he ido a la iglesia católica y me interesaría saber cómo es ir tan pequeño a la iglesia católica, cómo es empezar tus pasos en la iglesia católica. Uf, a ver, em, primero, cuando yo recién entré, la verdad que el padre era joven. Yo creo que el hecho de que también, por ejemplo, hay mucha gente que ¿cómo puedo decirlo? A ver, intenta evitarlo de la iglesia. ¿Por qué? Porque ya ve a un señor viejo que da un sermón ahí todo despacio, aburrido, ¿qué tal? Entonces capaz mucha gente prefiere pasar de todo eso. Claro. O incluso a veces escuchar la verdad a la gente le duele y prefiere no escuchar la verdad. Sí, eso también es cierto. Entonces, yo voy a decir una cosa, o sea, lo que dije antes de las religiones, incluso de la iglesia, mucha gente dice, no hace falta ir a la iglesia para creer en Dios, está bien, pero es como lo del colegio. Tú no puedes tampoco educarte tú solo o tampoco puedes curarte tú solo. Siempre necesitas ayuda. La iglesia no es porque tú vayas a la iglesia ya estás salvado. La iglesia te ayuda a que tú puedas seguir un camino más o menos correcto y obviamente tú eres libre a hacer lo que tú quieras. Ellos te dan Claro. como una guía. Así lo tienes que ver. No tienes que ver más como me están mandando a hacer esto. Y si yo yo hago lo que no está en los 10 mandamientos, pues voy al infierno. A ver. La cuestión es que somos libres de nosotros decir lo que sea, pero claro, nosotros tenemos una guía. Es como cuando tú estás en el colegio y te dicen, a ver, no utilices el teléfono, no utilices tal, para que puedas Sí, prestar bien atención, para que tú al final te entiendes. Pero ¿qué pasa al final? Que siempre estás con el telefonito debajo de la mesa. Entonces, tenemos que ser realistas nosotros primero, decir, yo soy consciente que me equivoco. Entonces, exacto. señor, entonces, yo creo que el objetivo principal es que tú quieras, no solamente a Dios, quieras a la persona que está al lado, que está alrededor, que tú Sí, quieras darles de alguna manera, o sea, que te nazca esa ayuda, yo puedo ayudarte no sé. sí, además creo que es algo súper interesante lo que dices, porque resume muy bien la idea del cristianismo principal. Para los que sé que no son religiosos, pues esta parte a lo mejor les aburre, pero una de las partes más, para mí más bonitas es cuando Jesús en el Nuevo Testamento lo dice. Le preguntan cuál es el mayor mandamiento, ¿no? Y él dice, amarás a Dios sobre todas las cosas Y al y prójimo como tiene. claro, dice, y aún les doy un segundo, y amarás al prójimo como a ti mismo. Y dice, y en esto se resume toda la ley de los profetas. Eso quiere decir que no matar, no asesinar, no robar, no fornicar, todo se resume en eso, amar a Dios y amar a tu prójimo. El hecho de Eh, que a veces nosotros no podamos perdonar eso no significa que Dios no lo pueda hacer. Si exacto. tú te arrepientes de verdad, pues Sí, siempre hay una totalmente. oportunidad. Totalmente. Yo creo que es muy bonito lo que hemos podido tocar en este tema. Como te digo, sabía que no iba a ser tan conflictivo para ti porque yo sabía que lo tienes bastante claro. Es conflictivo a veces tal vez para las personas que no saben muy bien si lo que piensan o lo que no. En esta tal vez es un poco más complicado, un poco más conflictivo, pero bueno, es el tema política. Uf. Este sí es un tema complicado, sobre todo porque Bueno, yo sabe, soy del pueblo para el pueblo, ¿eh, señores? con el tema de la política, más que colores, es cómo crees tú que se debería desarrollar la política, por ejemplo, en tu país, ya no hablemos en general, sino en tu país, en Ecuador. ¿Qué es lo que crees que le está faltando a la política? ¿Qué es lo que crees que les está faltando hacer? Más bien sobrando. Sobra la corrupción, sobra... tenemos que tener en cuenta que aquí verás, el otro día estábamos hablando de eso, hay 136 asambleístas, ¿ya? Falta dinero, falta tal, 136 asambleístas que cada uno cobra $5,000. Su ayudante cobra $3,000. Si hablamos casi al año, están ganando casi, o sea, $9 millones. O sea, necesitas tanto. En España no hay 139 asambleístas. La verdad, los asambleístas no sé muy bien. Sé que tenemos un ¿Sí? parlamento bastante grande y luego Pero, o tenemos sea, el Senado, pero la asamblea no... claro, Porque entonces, es que no sé cómo funciona la política en Ecuador. Si quieres, hacemos un pequeño remember. ¿Qué es la asamblea? ¿Como el parlamento español? sí, a tipo así. Entonces, por ejemplo, cualquier decisión que se vaya a tomar, se vota en la asamblea. Ok, Si de los 139, 80 salen positivos, la ley queda como constitución. ok. Si no, pues cancelado para otra. Vale, pero Entonces, pero la asamblea hace ley o es constitucional.
constitucional. Ella lo puede hacer, o sea, la asamblea puede hacerlo constitucional. Ok. Porque el presidente como tal puede decir, presidente puede decir, tengo 3 propuestas. Sí. Y esas propuestas que ha dado el presidente van a la asamblea y si es que son aceptadas ahí, se hace constitucional. Ok, entiendo. Vale, entonces, por lo que me estás diciendo, creo que lo que tú estás diciendo es lo que aquí sería el Senado. ¿Ya? Porque aquí tenemos Parlamento, que son... Ujú. Espérate, espero no equivocarme, pero son 320 y algo parlamentarios, más luego aparte los senadores. Ujú. En el Parlamento es lo que se llama el poder legislativo y el Senado es el ejecutivo. Ellos son los que aprueban o declinan una ley y en el Parlamento es donde se hacen propuestas de ley. La política es un poco así, Sí, complicado. es un poco complicada. Ecuador, por ejemplo, en recursos naturales es muy rica, pero el problema es que, claro, se ha privatizado tanto que ahora mismo muchas tierras ni siquiera pertenecen a Ecuador. Date cuenta que nosotros tenemos petróleo en Ecuador. Sin embargo, no hacemos nuestra propia gasolina. Vendemos el petróleo y compramos gasolina. Claro. Es ilógico, pero, o sea, hay muchas cosas que aquí dentro de la política hay mucha corrupción. En la salud. Fíjate que en la salud tú vas a un centro de salud o a un hospital y no hay ni paracetamol. ¿Por qué? Porque están discutiendo a qué organización privada les compran las medicinas y quién le va a ofrecer más. Entonces, ¿cómo puedes pensar en cuánto más vas a ganar tú en vez de a cuántas personas más vas a salvar? Sí, es que es un tema bastante complicado. Sobre todo el tema público-privado es un poco bastante... Yo siempre digo que son temas difíciles de poder llevar a cabo. Yo, por ejemplo, sí es cierto que los que más o menos van viendo el canal, yo lo dije, yo no voy a imponer ningún tipo de pensamiento. Yo sí es cierto que estoy mucho más a favor del sistema privado, o sea, es decir, estoy mucho más a favor del sector privado que del sector público, porque hasta ahora lo poco que he visto del sector público nunca lo han hecho muy bien. Hay casos de éxito y esos hay que alabarlos, pero por lo general no suelen hacerlo bien. ¿Crees de verdad que le iría a Ecuador mejor si el Estado se involucrara más en los temas? O sea, si en vez de, por ejemplo, como tú decías, ¿no? En vez de tener empresas privadas que extraen el petróleo, fuera una empresa pública que lo extrajese, ¿crees que podría tener un mejor resultado? Ten en cuenta que cuando tú pones algo, por ejemplo, como empresa privada me refiero a lo mejor que venga de otro país. Sí. Cuando hay empresas privadas que vienen de otro país, el problema es que los trabajadores también los traen. Entonces, Claro. quitas también trabajo para tus propios, Sí. en este caso, para los ciudadanos del país. Sí. Entonces, en vez de prepararlos para ese trabajo, o está tan metido el capitalismo, por ejemplo, aquí en Ecuador está tan metido el capitalismo que muchas de las personas que trabajan en el campo, que gracias a ellos están arriba los supermercados y todo eso, gracias a ellos se puede, pero claro, está tan metido el capitalismo que los del campo también quieren ser como los que están en la ciudad, y Claro. poco a poco va a ir desapareciendo, y en el momento que desaparezca, entonces va a haber un bajón, no solamente en este país, en todos los países, Sí, claro. porque en España también hay que traen productos desde aquí de Ecuador, en todos los países yo creo, entonces Sí, yo creo que es fomentar lo que tienes en tu propio país. O sea, exactamente. si es que tú tienes agua, si es que tú tienes tierra, si es que tú tienes petróleo, pues entonces foméntalo, o sea, que sea que sea útil también para tu propio país, o sea, que no solamente se beneficie el resto, Sí. pues beneficiate tú también. A Sí, eso más o claro. menos un poco. Sí, no, totalmente. Como te digo yo, además, aquí me gusta que haya cabida para todo. O sea, no es como que yo piense una cosa y no, todo lo contrario. Me gusta saber todos los tipos de pensamientos. O sea, que en lo que tú crees que está faltando es que Ecuador explote para sí mismo los recursos que tiene. Sí. Para su propia gente, o Claro. sea, se quejan gente que son del pueblo para el pueblo, pero no hacen nada por su pueblo. Sí, Hay gente hay casi un 37% de desnutrición en algunos sitios. Hay desnutrición, o sea, la gasolina ha subido muchísimo. La canasta básica ha subido también. El sueldo no ha subido. Entonces, sí, amigo, algo falla. Sí, totalmente. Ahí siempre hay.
Hay ciertas cosas que son bastante complicadas de encontrar la solución. Yo como siempre digo, a mí me gusta mucho la política, me gusta mucho la economía y cuanto más estudio lo que más me doy cuenta es que no hay soluciones sencillas. Porque las soluciones más eficaces le gustan menos a la gente y las soluciones menos eficaces son las que más le gustan. Y el político siempre tiene que estar jugando entre lo que la gente quiere y lo que él sabe que es lo mejor y en ese punto medio intentar ganar votos porque si no lo echan y si lo echan al final es su modo de vida. Es un mundo demasiado complicado porque es casi como las redes sociales. Funcionas a base de popularidad. Si la gente no me ve, pues entonces mis redes sociales no están funcionando. O sea, al final yo tengo No he hecho nada. claro, yo tengo este canal de YouTube y yo puedo hacer un contenido increíble y que tenga la mejor calidad y que tenga todo. Que si la gente no me ve, pues al final del día, ¿de qué me estás? No de qué me estás sirviendo. Yo esto lo hago porque a mí me gusta, pero sí es cierto que me quita mucha vida, tiempo de grabar, editar, que podría estar con mi hija y no lo estoy, lo hago. Entonces, de la misma manera los políticos yo siempre digo que tienen que tener ese baremo entre sus ideas y lo que la gente quiere. Y siempre tienen que estar como balanceándose en una balanza demasiado difícil de equilibrar. Eh, Tienes razón. es demasiado Es un complicado. tema denso que podemos llevar horas hablando de esto, que al final no me Sí. acuerdo así como tal. Y No, pues. a nivel político, para Ujú. juntar ya los dos temas de los que hemos hablado contigo, y yo creo que para ir finalizando, en tema político ya has dado alguna idea, pero realmente, ¿qué crees que se puede hacer para mejorar la educación ecuatoriana? Bueno, a ver, una idea que pueda mejorar la educación ecuatoriana. El, la metodología utilizando herramientas tecnológicas. Ok. Eso puede ayudar muchísimo a los jóvenes, sobre todo que tanto les gusta estar en el teléfono o en las laptops, en los ordenadores. Mm. El utilizar todos estos medios de una forma didáctica. Ya, sí es verdad que el tener un libro, por ejemplo, a mí me encanta el olor del libro, me encanta el pasar de las hojas, pero claro, los tiempos cambian y tus gustos a veces ya no son los gustos de los jóvenes. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Pues entonces tú también cambia un poco tu pensamiento y capacítate para utilizar herramientas tecnológicas dentro del curso. Capaz no todo el tiempo, pero utilízalo que eso es muy bueno. Claro. Sí, 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 totalmente. ¿Y crees que Ecuador podría hacer algo políticamente para ayudar a sus escritores? Sí, por supuesto. Bajar en el sentido de, por ejemplo, aquí el IVA para los libros es muy caro. Un libro que a lo mejor en España te vale 7 euros, aquí te vale 23. El mismo libro, ¿eh? $23. Wow. Y hablamos de que ahora el dólar y el euro Sí, están sí, igual, sí, ¿eh? Vale, totalmente. pues mira, que compré aquí. Tengo el libro de Culpa Mía, Culpa Nuestra y Culpa Tuya, que allí en España, cuando fui la última vez de vacaciones, yo lo vi y valía creo que 12 o 13 dólares, creo que vale, 13 euros vale allí. Sí. Aquí vale $25. Wow. Entonces, si hay alguien que le encanta leer, pero su sueldo básico es de $400 y le alcanza para pagar la luz, agua, su casa y todo eso, va a tener $25 para estar. ¿Y por qué? Porque todo el IVA se lo come, pues ya sabemos quién. Sí. Sí. Entonces, dar la oportunidad, por ejemplo, bibliotecas aquí hay muy pocas bibliotecas. Aumentar el hecho de que haya bibliotecas públicas, que tú puedas entrar en un ambiente súper tranquilo para poder leer, para poder llenarte de conocimiento. Yo estoy aquí en Quito, yo vivo en Quito Sur. En Sí. Quito Sur hay una biblioteca, una. Wow. Cuando yo vivía en Getafe creo que hay como 3 o 4 o 5, si no estoy mal. Sí. Y eso que no es la ciudad grande, porque la ciudad grande es Madrid. Y ya solo Getafe tiene... Sí, tiene bastantes Sí, sí, bibliotecas. sí. La verdad que... Hasta los mismos colegios tienen horarios donde tú puedes entrar a ir a leer en un colegio que tiene bastantes libros y he visto Sí. también. Sí. Entonces, por ejemplo, aquí no hay exactamente eso. Mm. Y debería darse el hecho para dar la oportunidad a la gente que le gusta leer, que le gusta incluso escribir, espacios donde puedan estar tranquilos escribiendo, o incluso para poder tener internet, porque hay gente a lo mejor que ahora lo lee libros por internet. Aquí en las bibliotecas públicas el internet o no hay o no te vale ni para enviar 3 mensajes. Sí. Sí, 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 la Eso debería verdad... cambiar.
La verdad es que es bastante complejo, sobre todo la situación en la que se encuentra en general Latinoamérica a día de hoy. Sí. Esperemos que todos estos cambios puedan llegar y que vengan de donde vengan. Al final que lo importante sea que lleguen. De verdad que estamos necesitando en América Latina que haya un cambio tanto de pensamiento, de paradigma, que la gente despierte y que se empiecen a hacer cosas de manera diferente. Creo que somos un continente, como tú decías, muy rico y poco explotado. Y estamos necesitando que la riqueza llegue a ese continente. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero en algún momento tendrá que llegar. De verdad que estoy encantadísimo de haberte tenido aquí. Es increíble poder tenerte, poder charlar contigo. Además desde hace tantos años, porque hace años que no... Gracias por la oportunidad también, que esto siempre también viene bien hasta para por el libro, ¿no? Sí, yo la verdad que he intentado poder traer a cualquier persona que estuviera haciendo algo importante, y me pareció súper increíble que una persona con 26 años ya haya publicado un libro. O sea, fue algo que a mí me impactó mucho. Yo tal vez no a toda la gente le impacta. Bueno, hay escritores jóvenes, bueno, la mayoría que yo veo no lo son. Ese es el problema, que creo que está haciendo falta un mover en el ámbito literario de personas jóvenes, y me pareció increíble que tú lo estés haciendo. De verdad que para mí es un gusto tenerte aquí. Mucho éxito, mucho ánimo con ese libro y con los que vendrán, porque como tú has dicho, al final es un gusto que se te queda, que es muy difícil que vaya a parar, y de verdad que espero que esta entrevista pueda ayudar a que algunas personas vean tu Instagram, puedan contactar contigo y puedan ponerse en contacto contigo para poder hacerte algún encargo, algún libro. De verdad que... Para que no me olviden. Totalmente. Todos los que, vuelvo y repito lo que lo he dicho ya varias veces, aquí debajo va a estar la descripción. En la descripción va a estar el Instagram de Marco, para que puedan contactar con él. Marco Vinicio Alarcón, escritor con 26 años, un libro súper interesante, y olvídense de las tonterías del amor. Yo sé que a muchos el título se lo parece. Para que no me olvides, un libro que va sobre historias de un nieto intentando contar las cosas que le pasaron a su abuelo, que tenía Alzheimer. Espero que les guste y un gusto tenerte. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos.